Buenos días de nuevo. Iniciamos ahora la segunda parte de comentario de Nietzsche y vamos a ver cómo, una vez ha hecho la crítica a la cultura occidental, tanto a la filosofía como a la moral, como a la religión, a la ciencia y al lenguaje, Nietzsche se propone aportar su parte positiva, es decir, ha destruido todo el sistema antiguo y va a proponer sus propios modos de comprensión del mundo. La primera cosa con la que nos encontramos es con el nihilismo. El nihilismo es la consecuencia de todo lo que acaba de hacer. Si ha destruido todos los conceptos y ha destruido todas las teorías que teníamos, lo que queda es nada. Si no vale un sistema de moral para interpretar el mundo, ni un sistema científico, ni un lenguaje, ni una metafísica, ni una ciencia, entonces no tenemos valores, no tenemos nada. ¿Y eso que nos produce? Hemos eliminado todo. Dios no existe, no existe la ciencia, no existe la verdad. ¿Pero qué tenemos? Nos encontramos en la primera fase, que es el nihilismo negativo. Nuestra referencia para entender el mundo se ha eliminado. Lo que guiaba nuestras verdades, nuestros valores, ha desaparecido. La consecuencia es que estamos angustiados y estamos desesperados porque no encontramos sentido a nuestra existencia. No tenemos nada. Pero es necesario acabar así. Es necesario hundirse en el absoluto vacío para poder descubrir que existen otras posibilidades y que existen otras cosas. El hombre superior y solamente el hombre superior, y en este lugar no nos estamos refiriendo al hombre nazi ni todas esas cosas que se han achacado a Nietzsche y que son verdaderas falsedades. Ya os explicaré en otro capítulo por qué se ha hecho. Bueno, pues el hombre fuerte, el que es vitalista, el que ama su vida y el que tiene la fortaleza necesaria, ocupa el lugar de Dios. Significa que se erige en su propio Dios. Y esto no significa que se convierta en un Dios al estilo del cristianismo, sino que significa simplemente que es el que decide sobre su vida, el que organiza su vida, el que determina lo que está bien y lo que está mal, el que toma todas las decisiones que le atañen y el que toma las riendas de todo y no se deja llevar por unas normas impuestas y establecidas. Esa persona es el hombre superior y esa persona, cuando ha sentido el vacío, es capaz de sustituirlo por algo, es capaz de sustituirlo por algo activo y se convertirá en el superhombre, como veremos más adelante. Pero antes de llegar a ese hombre superior, hemos tenido que llegar al último hombre. El último hombre es aquel que, después de descubrir que Dios ha muerto, que no existen verdades por encima de él. Por cierto, la frase Dios ha muerto no significa que ha muerto el Dios cristiano, ni el Dios budista, ni el Dios de cualquier religión. La frase de Nietzsche implica a la muerte de todo valor que está por encima del propio humano. Dios podría ser perfectamente una ley científica, podría ser una teoría filosófica, podría ser una regla moral o podría ser el Dios cristiano. Dios es cualquier cosa que los hombres han inventado y que nos somete y que elimina nuestra capacidad de autodirigirnos y de autogestionar nuestras propias vidas. Pues el último hombre, que es el hombre mediocre, cuando Dios ha muerto, se encuentra vacío, se encuentra pasivo, es el hombre desesperado, es la civilización que según él es en la que él se encuentra. Pero es necesario que surja un nuevo hombre, es necesario que aparezca el superhombre y el aquel que afirma la voluntad de poder y la voluntad de valor, que la veremos más adelante. Antes que nada, vamos a ver lo que significa esa muerte de Dios. Como hemos visto, Dios significa todo lo que es trascendente, lo que está por encima de nosotros, las esencias que han inventado los seres humanos. Ese Dios que podría representarse perfectamente por un teorema filosófico, por un autor, por un filósofo, la esencia, lo que nos ha dicho que es sustancial, las ideas de Platón. Para Nietzsche, morir Dios significa que hemos de volver a la tierra, volvemos a entrar en la caverna. En ella se encuentra lo vital, en ella se encuentra lo que nace y muere, en ella se encuentra lo que somos, nuestra propia cultura, nuestra propia sociedad, nuestros instintos. Justamente eso, al descubrir que somos así, que no tenemos ese Dios y que no tenemos nada por encima, es lo que nos provoca ese sentimiento de nihilismo, ese sentimiento de vacío, y es lo que nos hace pensar que tenemos que cambiar y que tenemos que mejorar. El paso lo dará el superhombre, por tanto. El superhombre, que es un hombre nuevo, que sale a partir del último hombre. Es el hombre que realmente se ha dado cuenta de que todos esos valores eran ficciones y ha comenzado a crear sus propios valores. Para Nietzsche, este superhombre se transforma a partir de un proceso bastante lento y que pasa por tres fases según él. La primera transformación o metamorfosis del hombre es cuando éste se convierte en un camello. El camello representaría al hombre conformista, al que soporta las pesadas cargas y al que simplemente nunca se revela y que obedece, respeta y hace lo que le mandan. Respeta la moral, respeta las normas, respeta su religión. Es decir, sería el hombre de la época medieval, el hombre de la época de Platón, el hombre de la época del Renacimiento, es decir, todos aquellos hombres que se han limitado a observar y obedecer los preceptos que su cultura le ha impuesto. En cambio, el león
que es la siguiente evolución, sería aquel que se revela de esas cargas, es aquel que se revela contra la moral, el que lucha con su último dios. Sería justamente la época de Nietzsche, los filósofos de la sospecha, los que se dan cuenta de que todas esas verdades que nos han impuesto no son realmente verdades, los que se sienten libres, los que dicen que no a esos pesados yugos, los que dicen quiero, pero todavía no son capaces de crear, todavía no son capaces de volar solos ni de tener sus propios valores. Se necesita, por tanto, la tercera transformación, que es la que nos hace pasar de leones a niños. El niño ya no protesta, el niño ya no se revela, el niño sabe que él tiene el poder, sabe que su vida depende de él, el niño es inocente, crea, tiene sus propias verdades, tiene sus propias interpretaciones frescas sobre la vida, no se deja llevar solamente por lo que le dicen, es libre, hace lo que le da la gana, es alegre, juega, es metafórico, crea, es artístico. Es el niño el único que es inocente, que es libre y que no está sometido todavía por el yugo de la cultura, y es el que es capaz de crear, de construir. Imaginad, por ejemplo, un niño que juega libre en la arena y construye su castillo. Cuando el castillo lo ha construido y se ha dedicado a crearlo y a disfrutar con su creación, no le importa en absoluto que venga una ola y se lo lleve, porque sabe que los castillos que construimos los humanos no son duraderos y eternos, sabe que tendrá que hacer un castillo nuevo, y no busca un lugar seguro, no busca una ciencia, una moral, una verdad absoluta, sino que es capaz de vivir en el continuo cambio, en el continuo devenir de la realidad. Ese es el niño, ese es el verdadero hombre, y que representa al superhombre. Como veis, es el que tiene esos rasgos de hombre creador, de libre, de afirmador de la libertad, de la voluntad, de ser un espíritu artista, de ser un genio. Este hombre, según Nietzsche, habita las altas cumbres. Fijaros que en esta diapositiva tenéis los lugares que él transitaba cuando estaba en Suiza, en Sismaría. Hacía una ruta diaria, iba por todas estas montañas. Fijaros, por ejemplo, otra metáfora que Nietzsche utiliza. Cuando nosotros caminamos por estas montañas, nos damos cuenta de lo imponente que es la naturaleza y de lo difícil que es caminar y sobrevivir por ellas. Así es la vida, como una alta montaña, una alta montaña en la que no hay normas, no hay seguridades, en las que puede caer una tormenta, puede caerte una piedra, tienes que transitar por caminos que no tienen sendero, es difícil, es complicada y hay que estar despierto, y hay que idear, hay que pensar. En cambio, el hombre que vive en una ciudad, en un lugar construido, en un lugar seguro, ese no necesita adaptarse a la realidad, sino que tiene una realidad creada, una realidad ficticia. Pero la realidad es mucho más compleja que todo esto. Por eso el superhombre habita las altas cumbres, porque es capaz de sobrevivir en los elementos más inhóspitos y más inestables. Este hombre tendrá también una característica importante, y es que es capaz de crear. A eso le llama Nietzsche la voluntad de poder, voluntad de poder, voluntad de querer. La voluntad de poder básicamente consistiría en tener fuerza para vivir en este mundo, manifestarse con tus propias opiniones, aceptar la dinamicidad de la realidad, aceptar la irracionalidad, saber que no todo tiene una explicación lógica y coherente, aceptar la necesidad, que podemos, que debemos hacer las cosas, saber que nosotros somos nuestros propios jefes, somos individuos independientes, que podemos crear, que somos autosuficientes y que tenemos la capacidad de hacerlo, a pesar de que vivamos en una sociedad. Todo esto se puede sintetizar en una postura que podemos llamar vitalismo. El vitalismo, que comienza básicamente a partir de Schopenhauer y de Nietzsche, es una corriente filosófica que afirma la vida de cada individuo. Lo que tenemos es eso, la vida, y la tenemos que querer tanto, tal como dice la frase. Esta frase es de Nietzsche. Se puede querer la vida y quererla tanto que te fascine hasta enloquecer. Pero ¿qué vida tenemos y debemos querer? No la otra vida, es decir, la que nos promete la religión, el cielo, el premio eterno, sino esta, la única que hay, la de la finitud, individualidad, cambio y contradicción, la vida que junto con el placer, la plenitud y la salud acoge el sufrimiento, la vulgaridad, la monotonía, la enfermedad y la muerte. Es decir, amar la vida es amar tanto lo bueno como lo malo que la vida nos trae. Porque si no existieran esos elementos que nos hacen sufrir, el dolor, la enfermedad, no seríamos capaces de gozar y de apreciar los elementos que nos hacen felices. Por lo tanto, la vida es lo que hay, con sus altibajos, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Y lo que es bueno o malo también es una cuestión individual y muy relativa. Por lo tanto, afirmar la vida es afirmarlo todo, tal como es. Hasta tal punto que nos dirá Nietzsche en su teoría del eterno retorno. Quiere la vida de tal modo que desees que vuelva eternamente, eternamente, siempre igual aunque nunca sea lo mismo. Lo que es eterno es el hecho de que hay un ciclo cósmico, que volverá a suceder exactamente del mismo modo que sucedió siempre. Nacimientos, desarrollos, deseos, enfados, egoísmo, muerte, dolor. A partir de ahí, otra vez, volverán a crecer otros seres que seguirán teniendo los mismos sentimientos. Amar ese tiempo que vuelve, que desaparece, que vuelve a volver, que cada momento que nosotros estamos viviendo es un momento más de un ciclo.
Es decir, aceptar ese devenir de la realidad, ese es el eterno retorno que es la propia vida. Nietzsche en este caso está aceptando la circularidad del tiempo, del mismo modo que los filósofos griegos antiguos. El eterno retorno, como veis aquí en esta diapositiva, se le ocurrió a Nietzsche cuando estaba descansando en esta piedra, paseando por uno de los lagos de Sismaría. Y hay una inscripción todavía en esa piedra que dice: a 6000 pies más allá del hombre y del tiempo, aquel día caminaba yo junto al lago de Silvaplana, a través de los bosques, junto a una imponente roca que se eleva en forma de pirámide no lejos de Sarley. Me detuve. Entonces me vino este pensamiento. Se está refiriendo al pensamiento del eterno retorno. Volverán las mismas cosas, con sus mismas circunstancias, con sus mismas propiedades, comportándose de la misma forma, pero nunca serán iguales, porque las viviremos de manera diferente cada vez que se nos presenten. Entramos ahora ya en la última parte de Nietzsche y es una especie de resumen de cómo fue acogido por la posteridad y de cómo ha sido su influencia en la cultura actual. Fijaros que Nietzsche forma parte hoy en día de una línea de las más importantes de la filosofía contemporánea, es decir, la línea que se ha iniciado con los filósofos de la sospecha, la que reivindica el hecho de que somos seres vivos, de que no somos infalibles, que no poseemos la verdad, que no existe ni está fundado creer en la existencia de un Dios ni de ningún principio absoluto que rija nuestras vidas. Sus ideas están presentes en muchos pensadores contemporáneos y ha ido muchísimo más allá de la filosofía. Su influencia ha influenciado en tipos de corrientes artísticas, corrientes musicales, incluso en el cine. Hoy en día, filósofos como Jasper, Seller, Heidegger, Ortega y Gasset en España o incluso Fernando Savater, que hizo la tesis doctoral sobre Nietzsche, se han visto inspirados por su obra. En literatura, por ejemplo, Pío Baroja. En la actualidad se le conoce precisamente como el descubridor de eso, de lo que os acabo de comentar, del descubridor de que esas cosas que teníamos como verdaderas, como superiores, como esenciales, como podrían ser la razón, como podrían ser las ideas que rigen la historia, o como podría ser la capacidad de nuestro propio ser de regir nuestras vidas, se han desmontado y se ha visto que existen elementos irracionales que rigen nuestras vidas, existen elementos inconscientes, existen deseos, existen otras fuerzas que rigen nuestra existencia y que deben ser tenidas en cuenta. Y no solo ser tenidas en cuenta, sino que son necesarias para que nosotros podamos tener una vida plena y una vida feliz. Una vida guiada solo por la razón, sin ningún sentimiento, sin ninguna emoción, sin ningún instinto, no es una vida plena en el sentido humano. Bueno, y por último, una pequeña aclaración que no la tengo en, en ninguna diapositiva, pero que sí que me gustaría aclararos. Y es que cuando Nietzsche murió cerebralmente, aunque no físicamente, él ya era famoso y era muy conocido en su contexto. Llegó a hacerse uno de los filósofos más importantes del siglo XX, a pesar de que muriese en 1900. Pero bueno, la historia es que su hermana, consciente de la importancia que tenía el pensamiento de su hermano, aunque no entendía ni compartía nada, intentó preservarlo, intentó lucrarse de esas obras. Y además no solo eso, sino que ella fue una de las personas que vivió de pleno los primeros momentos de surgimiento del nazismo. De hecho, ella contrajo matrimonio con una persona nazi y se fueron incluso a Paraguay a fundar una colonia para exaltar la raza aria. Fue un fracaso, pero la intención era esa. De hecho, tenemos documentos gráficos que muestran que Elisabeth Nietzsche era incluso amiga de algunos de los dirigentes más importantes del nazismo. El nazismo quiso aprovechar la magia y la novedad que imponían los pensamientos de Nietzsche y quiso incorporarlos para su ideario. Y ella se dedicó, básicamente junto con gente seguidora de sus ideas, a manipular muchos de los textos de Nietzsche. Gracias a algunos amigos de Nietzsche que escribieron algunos de sus manuscritos, porque muchas veces él tenía la vista mal y no era capaz de escribir. Gracias a eso se han conservado manuscritos originales y muy recientemente se ha comprobado que esa manipulación de hecho existió. De todos modos, independientemente de esto, si observamos la filosofía de Nietzsche y la llegamos a comprender, nos damos cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver con los principios del nazismo, porque Nietzsche exalta la individualidad, exalta la capacidad de pensar por uno mismo. Fijaros que el nazismo lo único que está pidiendo es que obedezcamos ciegamente a un líder, y el líder ni siquiera tiene las características del líder superhombre del que está hablando Nietzsche. Cuando Nietzsche habla de un superhombre, no habla de un dirigente político que arrastra a sus seguidores, habla de un individuo autónomo, que no tiene por qué vivir en masa ni en equipo.
Nietzsche tampoco está a favor de las verdades absolutas y las ideas totalitarias de todos estos regímenes abogan por unas ideas absolutas y verdaderas. En ningún momento habla de razas, ni habla de personas superiores por cuestiones raciales, habla de individuos superiores por sus cuestiones personales y físicas. Es decir, que hay toda una serie de elementos que hacen que no podamos confundir a Nietzsche con el nazismo. Aunque si bien es cierto que el hecho de que Nietzsche hunde y acaba con muchas de las instituciones y de los principios básicos de nuestra sociedad, se ha utilizado como una herramienta o como un arma arrojadiza el criticarle de esta manera para desprestigiar su filosofía. Pero vamos a ser coherentes. Podemos creer en Dios, podemos creer en la moral o podemos creer en lo que queramos, pero no por ello tenemos que menospreciar a un autor que está demostrándonos que todas esas creencias son constructos humanos. El hecho de que no esté a favor de nuestra teoría no nos da ni siquiera el derecho de criticarlo y de hacer que la gente deje de leerlo o deje de conocerlo por el hecho de que se le está achacando ser un nazi. Es obvio que independientemente de la ideología de cada cual y del pensamiento de cada uno, Nietzsche no puede ser calificado como una de las bases del pensamiento nazi. Todo lo contrario, fue el pensamiento nazi el que intentó aprovecharse de él para ponerlo a favor de sus teorías y queda claramente demostrado que no hay ninguna coincidencia entre ambos. Entramos ahora ya en